Cometa 3I Atlas. Puede que estemos equivocados sobre esto. Durante décadas, la astronomía ha avanzado con una confianza creciente en sus modelos, en sus ecuaciones y en la forma en que interpreta la luz que llega desde el espacio profundo. Sin embargo, de vez en cuando aparece un objeto que no encaja del todo, no porque sea imposible de explicar, sino porque obliga a revisar con cuidado cada suposición previa. El 3I Atlas es uno de esos casos. Desde el momento en que fue detectado, los datos comenzaron a acumularse con rapidez, pero también comenzaron a surgir preguntas silenciosas entre quienes analizan su comportamiento con rigor científico. No se trata de negar lo que sabemos, sino de reconocer que la interpretación inicial puede no ser la definitiva. Las observaciones mostraron un objeto con características compatibles con un cometa interestelar, pero también revelaron matices que, al analizarse con mayor detalle, abren la puerta a dudas legítimas. Variaciones de brillo, patrones de actividad y respuestas al calentamiento solar que no siempre siguen una progresión simple. En astronomía, cada fotón cuenta una historia, pero esa historia depende de cómo se lea. Un pequeño error en la interpretación puede llevar a conclusiones apresuradas, y el 3I Atlas nos recuerda que el espacio no está obligado a comportarse según nuestros modelos más cómodos. Este no es un relato de teorías extraordinarias ni de hipótesis sin respaldo. Es una invitación a observar con atención, a entender qué se midió realmente, cómo se midió y qué límites tienen esos datos. Porque cuando decimos que podríamos estar equivocados, no hablamos de fracaso científico, sino de honestidad intelectual. La ciencia avanza precisamente cuando se permite dudar de sus propias conclusiones iniciales. El 3I Atlas no desafía a la astronomía, la pone a prueba, obligándola a refinar su mirada y a reconocer que el universo todavía guarda más complejidad de la que solemos admitir. El interés por el cometa 3I Atlas no surgió por casualidad. Su detección encendió alertas automáticas en sistemas de vigilancia del cielo diseñados para identificar objetos rápidos, débiles y con trayectorias poco comunes. En cuestión de horas, observatorios de distintas partes del mundo comenzaron a recopilar datos, comparando imágenes, curvas de luz y parámetros orbitales. La etiqueta de interestelar apareció temprano, basada en cálculos sólidos, pero la historia no terminó ahí. De hecho, apenas comenzaba. En este video, vamos a analizar con calma lo que realmente sabemos sobre el 3I Atlas, sin exageraciones y sin suposiciones. Todo lo que se expone aquí está basado en observaciones, mediciones y modelos aceptados por la comunidad científica, reconociendo también sus límites. Entender un objeto como este no es cuestión de una sola imagen ni de una sola noche de observación, sino de un proceso continuo que puede cambiar con cada nuevo dato. Si este tipo de contenido te interesa, dale like al video, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué país o ciudad estás viendo este análisis. Saber desde dónde nos acompañas ayuda mucho a que esta comunidad siga creciendo. A lo largo del video, iremos construyendo una visión completa del 3I Atlas, pieza por pieza, entendiendo por qué algunos aspectos encajan perfectamente con lo que esperamos de un cometa interestelar y por qué otros merecen una revisión más cuidadosa. La ciencia no avanza con respuestas rápidas, sino con preguntas bien formuladas, y eso es exactamente lo que este objeto nos está ofreciendo. La historia del 3I Atlas comienza con un sistema diseñado para no pasar nada por alto. Los programas de rastreo automatizado del cielo analizan millones de puntos de luz cada noche, comparando imágenes tomadas con minutos u horas de diferencia. Cuando un objeto se mueve de forma consistente respecto al fondo estelar, el sistema lo marca como candidato para observación adicional. Así fue como el 3I Atlas apareció por primera vez en los registros, como un punto débil pero con un desplazamiento claro, lo suficientemente rápido como para llamar la atención de los astrónomos.
En las primeras horas tras su detección, el objetivo principal fue confirmar que no se trataba de un artefacto instrumental ni de un objeto ya catalogado. Se revisaron archivos previos, se compararon trayectorias y se solicitó seguimiento inmediato desde otros observatorios. Esta fase es crítica, porque un error temprano puede arrastrarse durante todo el análisis posterior. Una vez confirmada su existencia real, comenzaron los cálculos orbitales preliminares, basados en la posición y el movimiento aparente del objeto en el cielo. Los resultados iniciales mostraron una trayectoria hiperbólica, es decir, una órbita que no está ligada gravitacionalmente al Sol. Este es el primer criterio clave para clasificar un objeto como interestelar. A diferencia de los cometas de largo periodo, que siguen órbitas elípticas extremadamente extendidas, el 3I Atlas parecía venir desde fuera del sistema solar y continuar su camino sin quedar atrapado. Este dato, por sí solo, ya lo colocaba en una categoría poco común y científicamente valiosa. Sin embargo, una órbita hiperbólica no cuenta toda la historia. Las mediciones iniciales tienen incertidumbres, especialmente cuando el objeto es débil y se observa durante un arco corto de tiempo. Pequeños errores en la posición pueden alterar ligeramente los parámetros orbitales, por lo que fue necesario acumular más observaciones antes de confirmar definitivamente su origen interestelar. A medida que se añadieron nuevos puntos de datos, la solución orbital se volvió más robusta, reforzando la conclusión inicial, pero también revelando detalles que merecían atención. Al mismo tiempo, se analizaron las imágenes en busca de signos de actividad cometaria. En muchos casos, un cometa muestra una coma difusa o una elongación causada por la liberación de gas y polvo. En el 3I Atlas, estas señales no eran evidentes de inmediato. Algunas imágenes sugerían una ligera extensión, mientras que otras mostraban un objeto casi puntual. Esta ambigüedad no es rara en cometas distantes o poco activos, pero sí obliga a ser cautelosos al interpretar su naturaleza física. Los espectros obtenidos en etapas tempranas eran limitados, debido al brillo reducido del objeto. Aún así, se intentó identificar firmas típicas de cometas, como la presencia de ciertos compuestos volátiles. La ausencia clara de estas señales no significaba que no existieran, sino que podían estar por debajo del umbral de detección de los instrumentos disponibles en ese momento. En astronomía observacional, no detectar algo no es lo mismo que demostrar su ausencia. Otro aspecto clave fue la rapidez con la que el objeto se movía respecto al fondo estelar. Esta velocidad aparente es consistente con un visitante interestelar, pero también complica las observaciones, ya que requiere exposiciones cortas para evitar que la imagen salga movida. Cada decisión técnica influye en la calidad de los datos y, por lo tanto, en las conclusiones que se pueden extraer. La detección inicial del 3I Atlas fue, desde el punto de vista técnico, un éxito del sistema de vigilancia moderna del cielo. Sin embargo, también marcó el inicio de una etapa mucho más compleja: la interpretación. Clasificar un objeto no es solo asignarle una etiqueta, sino entender su comportamiento en detalle. Y es precisamente en esta transición, entre la detección y el análisis profundo, donde comienzan a aparecer las primeras dudas razonables. No dudas sobre los datos, sino sobre cómo debemos leerlos. Una vez confirmada la trayectoria hiperbólica del 3I Atlas y reforzada la idea de que se trataba de un objeto interestelar, la siguiente etapa lógica fue comparar sus características con lo que la astronomía ya conoce sobre este tipo de visitantes. Aunque los objetos interestelares detectados hasta ahora son extremadamente pocos, los modelos teóricos llevan décadas anticipando cómo deberían comportarse cuerpos formados alrededor de otras estrellas y expulsados de sus sistemas originales. El 3I Atlas se convirtió así en una prueba directa de esas expectativas. Desde un punto de vista físico, se esperaba que un cometa interestelar
presentara una composición rica en hielos volátiles, similares o incluso más primitivos que los cometas de la nube de Oort. Al acercarse al Sol, estos hielos deberían comenzar a sublimarse, generando una coma visible y, eventualmente, una cola de gas y polvo. Este proceso no ocurre de forma abrupta, sino progresiva, aumentando a medida que la radiación solar calienta la superficie del núcleo. En condiciones ideales, el brillo del objeto debería incrementarse de manera relativamente suave, siguiendo una curva predecible basada en su distancia al Sol. También se esperaba un comportamiento térmico coherente con un cuerpo que ha pasado la mayor parte de su existencia en el espacio interestelar, a temperaturas extremadamente bajas. En teoría, un objeto así conservaría volátiles muy sensibles al calor, que podrían activarse incluso a grandes distancias solares. Esto podría provocar actividad temprana, antes de que el cometa alcance las regiones internas del sistema solar. Sin embargo, esa actividad temprana debería ser detectable de manera consistente, no intermitente. En cuanto a la morfología, los modelos sugieren que un cometa interestelar no tendría por qué diferir radicalmente de los cometas conocidos, al menos en su apariencia general. Se esperaba una estructura compacta, con una coma simétrica en las primeras etapas y posibles asimetrías a medida que la actividad aumentara. Estas asimetrías suelen estar relacionadas con la rotación del núcleo y la distribución irregular de los materiales volátiles en su superficie. Nada de esto resulta extraño para los astrónomos que estudian cometas de origen solar. Desde el punto de vista dinámico, la órbita hiperbólica del 3I Atlas implicaba una velocidad elevada en su paso por el sistema solar. Esto conlleva tiempos de observación más cortos y una evolución rápida de las condiciones físicas. Aún así, los modelos permiten predecir cómo debería responder el objeto a este entorno cambiante. La aceleración no gravitacional, causada por la expulsión de material, es un efecto bien conocido en cometas activos y se esperaba que estuviera presente, aunque dentro de márgenes razonables. Otra expectativa importante estaba relacionada con el espectro del objeto. Aunque las limitaciones instrumentales dificultan la detección de ciertas firmas químicas, se esperaba identificar al menos indicios compatibles con moléculas comunes en cometas, como radicales producidos por la descomposición de hielos al ser irradiados por la luz solar. Estas señales no solo ayudan a confirmar la naturaleza cometaria, sino que también ofrecen pistas sobre la historia química del objeto y el entorno en el que se formó. En conjunto, la imagen teórica era relativamente clara. Un cometa interestelar debería comportarse, en términos generales, como un cometa, con la particularidad de su origen externo al sistema solar. Las diferencias, si existían, se esperaban más en los detalles que en el cuadro general. Por eso, los astrónomos se acercaron al 3I Atlas con una mezcla de expectativa y cautela, conscientes de que cada observación podía confirmar o matizar estos modelos. Sin embargo, es importante entender que estas expectativas no son reglas absolutas. Están basadas en simulaciones, extrapolaciones y en un número muy limitado de casos observados. La astronomía trabaja muchas veces con muestras pequeñas, y eso obliga a mantener una mente abierta. El 3I Atlas no tenía la obligación de ajustarse perfectamente a lo que esperábamos ver. Aún así, cualquier desviación significativa debía ser analizada con cuidado, para distinguir entre una verdadera anomalía y una consecuencia de las limitaciones observacionales. A medida que los datos comenzaron a acumularse, la comparación entre lo esperado y lo observado se volvió más compleja. Algunas características parecían encajar sin problemas en el marco teórico, mientras que otras no lo hacían con la misma claridad. Este contraste no significaba que el objeto fuera inexplicable, sino que el proceso de interpretación apenas estaba comenzando. La ciencia no avanza cuando los datos confirman lo que ya creemos,
sino cuando obligan a revisar los detalles con mayor precisión. Conforme se acumulaban nuevas observaciones del 3I Atlas, el análisis dejó de centrarse únicamente en confirmar su origen interestelar y comenzó a enfocarse en detalles más finos de su comportamiento físico. Fue en esta etapa cuando algunos investigadores empezaron a notar que ciertos datos no encajaban con total comodidad dentro de los modelos que se habían considerado inicialmente. No se trataba de discrepancias espectaculares ni de anomalías evidentes a simple vista, sino de pequeñas diferencias que, al sumarse, despertaban preguntas legítimas. Uno de los primeros aspectos que llamó la atención fue la evolución de su brillo. En un cometa activo, el aumento de luminosidad suele seguir una tendencia relativamente suave conforme disminuye la distancia al Sol. En el caso del 3I Atlas, las mediciones fotométricas mostraron variaciones que no siempre se ajustaban a esa progresión esperada. En algunos momentos, el brillo parecía aumentar más rápido de lo previsto. En otros, se estabilizaba o incluso mostraba ligeras caídas que no se explicaban fácilmente solo por la geometría de observación o por cambios en la distancia. Estas variaciones podían tener explicaciones convencionales, como la rotación del núcleo, que expone regiones con distinta actividad, o efectos relacionados con el ángulo de observación desde la Tierra. Sin embargo, al comparar datos obtenidos por distintos observatorios, utilizando instrumentos y filtros diferentes, las inconsistencias persistían. Esto no implicaba necesariamente un error en los datos, sino la posibilidad de que el comportamiento del objeto fuera más complejo de lo que se había supuesto al principio. Otro punto de interés fue la aparente debilidad de las señales típicas de actividad cometaria en ciertas longitudes de onda. Aunque se esperaba que un objeto interestelar pudiera mostrar una actividad diferente a la de los cometas del sistema solar, algunos de los indicadores habituales resultaban sorprendentemente sutiles. La coma, cuando era detectable, no siempre presentaba una estructura clara, y en varias observaciones el objeto aparecía casi puntual, como si la liberación de material fuera intermitente o limitada a regiones muy específicas de su superficie. El análisis espectroscópico, dentro de las limitaciones impuestas por el bajo brillo del 3I Atlas, tampoco ofrecía respuestas definitivas. Las firmas químicas que suelen asociarse con la sublimación de hielos eran débiles o ambiguas. Esto podía deberse a una composición distinta, a una actividad reducida o simplemente a que los instrumentos no tenían la sensibilidad suficiente en ese momento. Aún así, la falta de señales claras reforzaba la sensación de que el objeto no seguía un patrón simple. La trayectoria del 3I Atlas también empezó a mostrar detalles que merecían atención. Aunque la órbita hiperbólica estaba bien establecida, los cálculos más refinados intentaban detectar posibles desviaciones causadas por fuerzas no gravitacionales. En cometas activos, la expulsión de gas y polvo puede generar pequeñas aceleraciones que modifican ligeramente la trayectoria. En este caso, los indicios de tales efectos eran sutiles y difíciles de aislar del ruido de los datos. La ausencia de una señal clara no descartaba la actividad, pero sí complicaba su cuantificación. Estas observaciones llevaron a un debate metodológico importante. ¿Hasta qué punto las inconsistencias observadas reflejaban propiedades reales del objeto y no simplemente las limitaciones de nuestras herramientas? La astronomía trabaja constantemente en ese límite, tratando de extraer información fiable de señales débiles y fragmentarias. El 3I Atlas, al moverse rápidamente y ofrecer una ventana de observación relativamente corta, amplificaba este desafío. También se consideró la posibilidad de que el objeto tuviera una estructura superficial inusual. Si el núcleo estuviera cubierto por una capa de material poco volátil, la actividad podría verse inhibida hasta que el calentamiento solar alcanzara capas más profundas. Este escenario es compatible con ciertos modelos de evolución cometaria, especialmente para cuerpos que han pasado largos periodos expuestos a radiación cósmica
en el espacio interestelar. Sin embargo, confirmar algo así requería más datos de los que se disponían en ese momento. Lo importante es que estas inconsistencias no llevaron a conclusiones precipitadas. En lugar de eso, motivaron una revisión cuidadosa de los supuestos iniciales. La ciencia no interpreta las anomalías como fracasos, sino como oportunidades para refinar modelos y mejorar la comprensión. En el caso del 3I Atlas, cada pequeña discrepancia actuaba como una señal de advertencia, recordando que la clasificación temprana de un objeto no agota su complejidad física. A medida que avanzaba el análisis, quedó claro que el 3I Atlas no podía ser entendido únicamente a partir de expectativas previas. Era necesario observarlo tal como era, no como se esperaba que fuera. Esta actitud, lejos de debilitar la interpretación científica, la fortalece, porque permite separar lo que realmente dicen los datos de lo que los modelos sugieren. Y es precisamente en esta tensión entre observación y teoría donde la astronomía progresa. El estudio detallado de las imágenes del 3I Atlas se convirtió en una de las piezas centrales para entender su verdadera naturaleza. En astronomía observacional, las imágenes no son simples fotografías, sino conjuntos de datos que contienen información sobre brillo, forma, extensión y variaciones temporales. Cada píxel representa una medición, y la interpretación correcta depende tanto de la calidad del instrumento como del contexto físico del objeto observado. En el caso del 3I Atlas, estas imágenes comenzaron a plantear más preguntas conforme se analizaban con mayor profundidad. Las primeras imágenes obtenidas mostraban un objeto débil, cercano al límite de detección de muchos telescopios. Esto ya imponía una restricción importante, porque cuando la señal es baja, el ruido instrumental y atmosférico puede influir de manera significativa. Aún así, se intentó identificar cualquier señal de coma o extensión difusa alrededor del núcleo. En algunas observaciones, especialmente aquellas realizadas con tiempos de exposición cuidadosamente ajustados, parecía haber una ligera elongación, mientras que en otras, el objeto se mostraba prácticamente puntual. Esta variabilidad en la apariencia no es, por sí misma, anómala. Puede deberse a diferencias en la resolución de los instrumentos, a las condiciones atmosféricas o a la técnica de procesamiento de las imágenes. Sin embargo, cuando se compararon imágenes tomadas en fechas cercanas y con configuraciones similares, la falta de consistencia se volvió más difícil de atribuir únicamente a factores externos. Esto llevó a un análisis más riguroso de los métodos utilizados para procesar los datos. El procesamiento de imágenes astronómicas implica una serie de pasos destinados a eliminar imperfecciones y resaltar señales reales. Correcciones por bias, dark y flat field son esenciales para obtener una representación fiel del objeto. En el caso del 3I Atlas, se revisaron cuidadosamente estos procedimientos para asegurarse de que cualquier estructura observada no fuera un artefacto del procesamiento. Aún con estas precauciones, la detección de una coma clara seguía siendo esquiva. Otro factor clave fue el movimiento rápido del objeto en el cielo. Para evitar que la imagen saliera movida, muchas observaciones se realizaron siguiendo la velocidad aparente del 3I Atlas, lo que implica que las estrellas del fondo aparecen alargadas. Esta técnica mejora la detección del objeto, pero complica la comparación directa entre imágenes, ya que la referencia visual cambia. Analizar la morfología de un objeto bajo estas condiciones requiere métodos específicos y una interpretación cuidadosa. También se analizaron las imágenes en diferentes longitudes de onda. Los filtros ópticos permiten aislar regiones específicas del espectro, lo que puede ayudar a distinguir entre la luz reflejada por el polvo y la emisión de gas. En el caso del 3I Atlas, las diferencias entre filtros no siempre mostraban contrastes claros, lo que sugería una actividad débil o una composición que no favorecía emisiones intensas en las bandas observadas. Esta ausencia de señales fuertes no descartaba la actividad cometaria,
pero sí indicaba que era más sutil de lo habitual. El análisis temporal de las imágenes aportó otra capa de complejidad. Al comparar secuencias obtenidas en noches consecutivas, se buscaban cambios en la forma o extensión del objeto que pudieran indicar episodios de actividad variable. En algunos casos, se observaron ligeras diferencias, pero estas estaban cerca del límite de detección y no siempre podían confirmarse de manera independiente. Esto reforzaba la necesidad de prudencia al interpretar cualquier rasgo observado. Un aspecto particularmente importante fue la comparación con imágenes de referencia de otros cometas observados a distancias similares del Sol. Esta comparación permitía evaluar si el comportamiento del 3I Atlas era realmente atípico o simplemente una variación dentro de lo esperable. Los resultados no fueron concluyentes. En algunos parámetros, el 3I Atlas se comportaba de manera coherente con cometas poco activos. En otros, parecía desviarse ligeramente, sin que esa desviación fuera lo suficientemente grande como para considerarla extraordinaria. La calidad limitada de las imágenes también obligó a reconocer los límites del análisis. Cuando un objeto se encuentra cerca del umbral de detección, existe el riesgo de sobreinterpretar patrones que en realidad son producto del ruido. Los astrónomos son conscientes de este riesgo y por ello suelen exigir confirmaciones independientes antes de aceptar cualquier conclusión. En el caso del 3I Atlas, muchas de las características observadas se mantuvieron en un estado de ambigüedad razonable. Este análisis de imágenes puso de manifiesto una lección fundamental. Ver no siempre equivale a entender. Las imágenes del 3I Atlas ofrecían información valiosa, pero también recordaban que cada observación está condicionada por factores técnicos y físicos. Lejos de proporcionar respuestas definitivas, las imágenes reforzaron la idea de que el objeto debía ser estudiado desde múltiples enfoques, integrando fotometría, espectroscopía y dinámica orbital. Solo así sería posible construir una interpretación coherente que respetara tanto los datos como sus limitaciones. El análisis del comportamiento orbital del 3I Atlas fue uno de los pilares fundamentales para comprender su naturaleza y, al mismo tiempo, una de las áreas donde más claramente se evidencian los límites de la interpretación temprana. Desde las primeras soluciones orbitales, quedó claro que el objeto no estaba ligado gravitacionalmente al Sol, pero entender cómo se movía exactamente a través del sistema solar requería un nivel de precisión que solo se alcanza con el paso del tiempo y la acumulación de datos. La órbita hiperbólica del 3I Atlas indicaba que su velocidad excedía la necesaria para quedar atrapado por el campo gravitacional solar. Este hecho, en sí mismo, es coherente con un origen interestelar. Sin embargo, una órbita no es una línea rígida trazada en el espacio. Es una descripción matemática que depende de múltiples observaciones, cada una con su propio margen de error. A medida que se incorporaban nuevas mediciones, los parámetros orbitales se ajustaban ligeramente, refinando la trayectoria prevista del objeto. Uno de los aspectos más analizados fue la posible presencia de aceleraciones no gravitacionales. En cometas activos, la sublimación de hielos genera chorros de gas que actúan como pequeños propulsores naturales, alterando de forma sutil la trayectoria. Estos efectos son bien conocidos y, en muchos casos, medibles. En el caso del 3I Atlas, los cálculos intentaron detectar desviaciones respecto a una órbita puramente gravitacional, pero los resultados no fueron concluyentes. Las señales, si existían, eran extremadamente débiles y difíciles de separar del ruido observacional. Esta ausencia de una aceleración clara podía interpretarse de varias maneras. Podía indicar una actividad cometaria limitada, una distribución simétrica de la expulsión de material o simplemente una falta de sensibilidad suficiente en los datos disponibles. Ninguna de estas explicaciones es extraordinaria, pero todas influyen en cómo se interpreta el estado físico del objeto. Un cometa con actividad muy débil puede comportarse orbitalmente de forma casi idéntica
a un objeto inerte, al menos durante ciertas fases de su trayectoria. El plano orbital del 3I Atlas también aportó información relevante. Su inclinación respecto al plano del sistema solar no coincidía con las distribuciones típicas de los cometas de origen local, lo cual reforzaba la hipótesis de un origen externo. Sin embargo, la inclinación por sí sola no proporciona detalles sobre la historia física del objeto, solo indica la dirección desde la cual ingresó al entorno solar, no los procesos que ha experimentado a lo largo de su existencia. Otro elemento importante fue la relación entre la distancia al Sol y la evolución temporal de su movimiento. A medida que el 3I Atlas se acercaba, las predicciones orbitales se volvían más precisas, pero también más sensibles a cualquier efecto pequeño no modelado correctamente. Esto obligó a los astrónomos a actualizar constantemente los cálculos, incorporando nuevas observaciones y revisando supuestos previos. Este proceso iterativo es normal en la dinámica orbital, especialmente para objetos rápidos y poco observados. La comparación con otros objetos interestelares conocidos también fue inevitable. Aunque el número de casos es muy reducido, cada uno ofrece un punto de referencia. En ese contexto, el comportamiento orbital del 3I Atlas no mostraba rasgos radicalmente distintos, pero sí presentaba matices que recordaban que cada objeto interestelar es único. Generalizar a partir de una muestra tan pequeña siempre conlleva riesgos, y el 3I Atlas contribuía a ampliar, pero no cerrar, ese panorama. El seguimiento orbital también tenía implicaciones prácticas para la observación. Conocer con precisión dónde estaría el objeto en el cielo en cada momento era esencial para planificar observaciones más profundas. Cualquier error en la predicción podía traducirse en oportunidades perdidas, especialmente considerando la velocidad con la que el 3I Atlas atravesaba el sistema solar. Esta presión operativa añadía otra capa de complejidad al análisis científico. En última instancia, el estudio del comportamiento orbital del 3I Atlas reforzó una idea clave. Aunque la dinámica confirma su carácter interestelar, no ofrece por sí sola una explicación completa de su naturaleza física. La órbita define el camino, pero no revela directamente qué impulsa su actividad, cómo es su estructura interna, o por qué muestra ciertos comportamientos y no otros. Estas preguntas requieren integrar la información orbital con datos fotométricos, espectroscópicos e imágenes de alta calidad. El 3I Atlas, al moverse rápidamente y ofrecer una ventana de observación limitada, obligó a la comunidad científica a trabajar con rapidez, pero también con cautela. Cada ajuste orbital era un recordatorio de que las conclusiones deben mantenerse abiertas mientras los datos sigan llegando. En este sentido, el comportamiento orbital no resolvió las dudas existentes, pero sí proporcionó un marco sólido sobre el cual continuar el análisis, dejando claro que entender un objeto interestelar es un proceso gradual y necesariamente incompleto en sus primeras etapas. El análisis de la actividad y las posibles emisiones del 3I Atlas fue, quizá, uno de los aspectos más delicados de todo el estudio. En los cometas, la actividad es el resultado directo de procesos físicos bien conocidos. El calentamiento solar provoca la sublimación de hielos, liberando gas y arrastrando partículas de polvo que forman la coma, y en algunos casos, la cola. Sin embargo, la intensidad, el inicio y la evolución de esta actividad pueden variar enormemente de un objeto a otro. En el caso del 3I Atlas, estas variaciones fueron particularmente difíciles de interpretar. Desde las primeras observaciones, se buscó evidencia clara de actividad cometaria. En algunos momentos, los datos sugerían una ligera presencia de material alrededor del núcleo, mientras que en otros no se detectaba nada significativo. Esta intermitencia planteó preguntas sobre la naturaleza de los procesos que estaban ocurriendo en la superficie del objeto. Una posibilidad era que la actividad estuviera limitada a regiones muy concretas del núcleo,
activándose solo cuando ciertas áreas quedaban expuestas al Sol debido a la rotación. El bajo nivel de actividad observado también podía estar relacionado con la composición del objeto. Si el 3I Atlas estuviera cubierto por una capa superficial pobre en volátiles o enriquecida en materiales refractarios, el calentamiento inicial podría no ser suficiente para generar una sublimación intensa. Este tipo de evolución superficial ha sido propuesto para cometas que han pasado largos periodos expuestos a radiación cósmica, lo que puede alterar químicamente las capas externas y reducir su reactividad térmica. Las emisiones de gas, que suelen detectarse mediante espectroscopía, fueron particularmente difíciles de identificar. Las señales asociadas a moléculas comunes en cometas aparecían débiles o, en algunos casos, no se distinguían claramente del fondo. Esto no implica necesariamente que dichas moléculas no estuvieran presentes, sino que su abundancia podía ser baja, o que la tasa de producción era insuficiente para generar una señal detectable con los instrumentos disponibles. Además, la distancia del objeto y su brillo limitado complicaban aún más estas mediciones. El polvo, por otro lado, también mostró un comportamiento ambiguo. En cometas activos, el polvo suele contribuir de manera significativa al brillo total del objeto. En el 3I Atlas, la contribución del polvo parecía ser modesta, lo que coincidía con la ausencia de una coma bien desarrollada en muchas imágenes. Esta observación era coherente con un escenario de actividad débil, pero no explicaba completamente las variaciones de brillo observadas en etapas anteriores. Otro aspecto considerado fue la respuesta del objeto al aumento progresivo de la radiación solar. En teoría, conforme el 3I Atlas se acercaba al Sol, la actividad debería intensificarse de manera gradual. Sin embargo, los datos no mostraban una correlación simple entre distancia solar y nivel de actividad. En algunos intervalos, el comportamiento parecía estable. En otros, se observaban cambios que no seguían una tendencia clara. Esta falta de correlación directa obligó a los investigadores a considerar modelos más complejos de transferencia de calor y distribución de volátiles. También se evaluó la posibilidad de que ciertos volátiles más sensibles al calor, distintos del agua, estuvieran desempeñando un papel importante. Sustancias como el monóxido de carbono o el dióxido de carbono pueden sublimarse a distancias mayores del Sol y generar actividad temprana. Sin embargo, la detección de estas especies requiere observaciones específicas en longitudes de onda, que no siempre estaban disponibles. La ausencia de evidencia clara no descartaba su presencia, pero sí limitaba las conclusiones que podían extraerse. El estudio de la actividad y las emisiones del 3I Atlas puso de relieve la dificultad de interpretar un objeto a partir de señales débiles y fragmentarias. Cada indicio debía evaluarse con cautela, considerando tanto las posibilidades físicas como las limitaciones observacionales. En lugar de ofrecer respuestas definitivas, los datos abrían un abanico de escenarios plausibles, todos compatibles con un objeto cometario, pero ninguno confirmado de manera concluyente. Este panorama reforzó la idea de que el 3I Atlas no podía ser entendido a través de un único mecanismo dominante. Su comportamiento parecía ser el resultado de una combinación de factores: composición, estructura superficial, rotación y condiciones térmicas cambiantes. Comprender cómo interactúan estos elementos requería integrar la información disponible y aceptar que algunas preguntas quedarían sin respuesta inmediata. Lejos de ser un problema, esta incertidumbre es una característica inherente al estudio de objetos interestelares. Cada nuevo visitante amplía el rango de comportamientos conocidos y obliga a refinar los modelos existentes. En el caso del 3I Atlas, el análisis de su actividad y emisiones no resolvió todas las dudas, pero aportó un contexto esencial para interpretar sus observaciones de manera honesta y rigurosa, sin forzar los datos a encajar en expectativas previas. La comparación del 3I Atlas con otros objetos interestelares conocidos es una herramienta esencial para poner sus características en contexto.
pero también es una de las más limitadas. Hasta ahora, la astronomía solo ha identificado un número muy reducido de visitantes provenientes de fuera del sistema solar, lo que significa que cualquier comparación se basa en una muestra extremadamente pequeña. Aún así, analizar similitudes y diferencias permite evaluar si el comportamiento del 3I Atlas encaja dentro de un rango razonable o si introduce nuevas preguntas sobre la diversidad de estos cuerpos. Los objetos interestelares detectados anteriormente mostraron comportamientos distintos entre sí, lo que ya sugería que no existe un único perfil típico. Algunos presentaron signos claros de actividad, mientras que otros parecían casi inertes. Esta diversidad inicial estableció un precedente importante: el hecho de que un objeto interestelar no se comporte como un cometa clásico del sistema solar no lo convierte automáticamente en algo inexplicable. El 3I Atlas debía ser analizado bajo esta premisa. En términos orbitales, el 3I Atlas comparte con otros visitantes interestelares una trayectoria hiperbólica bien definida, con velocidades elevadas y tiempos de permanencia relativamente cortos en el entorno solar. Este rasgo común refuerza su clasificación dinámica, pero no dice mucho sobre su composición o su historia física. Cada objeto interestelar llega desde una región distinta del espacio, formada bajo condiciones diferentes, y eso se refleja en su comportamiento observable. Cuando se comparan las curvas de brillo, las diferencias se vuelven más evidentes. Algunos objetos interestelares mostraron variaciones de luminosidad muy marcadas, atribuibles a formas alargadas o a rotaciones rápidas. En el caso del 3I Atlas, las variaciones observadas eran más sutiles y difíciles de interpretar. Esto podía indicar una forma más compacta, una rotación más lenta o una combinación de factores que amortiguaban los cambios de brillo. Ninguna de estas posibilidades es extraordinaria, pero todas influyen en cómo se interpreta el conjunto de datos. La actividad cometaria es otro punto clave de comparación. Mientras que ciertos visitantes interestelares mostraron signos claros de aceleraciones no gravitacionales, en el 3I Atlas, estas señales eran débiles o ambiguas. Esta diferencia no necesariamente implica una naturaleza distinta, sino que podría reflejar variaciones en la cantidad y distribución de volátiles, así como en la estructura superficial. Un objeto con actividad muy localizada o de baja intensidad puede pasar desapercibido en este tipo de análisis. La comparación espectroscópica también resultó limitada. Los datos disponibles para los distintos objetos interestelares varían en calidad y cobertura espectral, lo que dificulta establecer paralelos directos. En algunos casos, se detectaron firmas químicas claras. En otros, las señales fueron débiles o inexistentes. El 3I Atlas se ubicaba en este último grupo, lo que reforzaba la idea de que la ausencia de detecciones fuertes no es, por sí misma, un indicador de algo anómalo. Otro aspecto relevante es la posible evolución previa de estos objetos antes de su detección. Un cuerpo que ha viajado durante millones o incluso miles de millones de años por el espacio interestelar ha estado expuesto a radiación cósmica, impactos microscópicos y condiciones extremas que pueden alterar significativamente su superficie. Esta historia previa puede explicar por qué dos objetos interestelares, aunque compartan un origen externo al sistema solar, se comportan de manera tan distinta al ser observados. El 3I Atlas, al compararse con otros casos conocidos, parecía situarse dentro de un espectro amplio de comportamientos posibles. No destacaba por una actividad excepcional ni por una inercia absoluta, sino por una combinación de rasgos moderados que, en conjunto, resultaban difíciles de clasificar de forma simple. Esta posición intermedia es precisamente la que más desafía a los modelos, porque obliga a considerar transiciones graduales en lugar de categorías claras. Esta comparación también puso de relieve un problema metodológico más amplio. Con tan pocos ejemplos disponibles, existe el riesgo de sobredimensionar las diferencias o de buscar patrones donde quizá
aún no los hay. La ciencia de los objetos interestelares se encuentra en una fase temprana, y cada nuevo descubrimiento tiene un peso desproporcionado en la construcción de teorías. El 3I Atlas contribuye a ampliar este panorama, pero también recuerda que las conclusiones deben mantenerse provisionales. En lugar de ofrecer respuestas definitivas, la comparación con otros objetos interestelares subraya la necesidad de acumular más datos y más casos. Solo con una muestra más amplia será posible identificar tendencias robustas y comprender qué características son comunes y cuáles son excepcionales. Mientras tanto, el 3I Atlas debe ser interpretado como una pieza más de un rompecabezas incompleto, valiosa no por confirmar lo que ya sabemos, sino por mostrar cuán diversa puede ser la población de objetos que vagan entre las estrellas. Cuando se analiza un objeto como el 3I Atlas, uno de los ejercicios más importantes no es buscar explicaciones extraordinarias, sino examinar con honestidad los puntos en los que la interpretación científica puede estar condicionada por supuestos previos. La ciencia no se equivoca por observar, sino por interpretar sin reconocer sus propios límites. En el caso de los objetos interestelares, esos límites son especialmente relevantes porque el marco teórico disponible se ha construido con una cantidad muy reducida de ejemplos reales. Uno de los primeros posibles puntos de error está en la aplicación directa de modelos desarrollados para cometas del sistema solar. Aunque estos modelos son robustos y han sido validados durante décadas, parten de la premisa de que los objetos se formaron bajo condiciones similares y han evolucionado dentro de un mismo entorno gravitacional y radiativo. Un objeto interestelar, por definición, no cumple estas condiciones. Forzar su comportamiento a encajar en esquemas locales puede generar interpretaciones incompletas o incluso engañosas. Otro factor crítico es la calidad y cantidad de los datos observacionales. El 3I Atlas fue detectado cuando ya se encontraba en movimiento rápido y con un brillo limitado. Esto significa que muchas observaciones se realizaron cerca del umbral de detección, donde el ruido instrumental y atmosférico juega un papel importante. En estas condiciones, pequeñas variaciones pueden parecer significativas cuando en realidad están amplificadas por las limitaciones técnicas. Reconocer esta frontera entre señal y ruido es esencial para evitar conclusiones apresuradas. La interpretación de la actividad cometaria es otro terreno propenso a errores sutiles. La ausencia de señales claras de gas o polvo no implica necesariamente la ausencia de actividad. Puede reflejar simplemente que los mecanismos activos operan a un nivel bajo o que los volátiles dominantes no son fácilmente detectables con los instrumentos utilizados. Asumir que un objeto es poco activo solo porque no muestra las firmas más comunes puede llevar a subestimar procesos físicos reales, pero difíciles de observar. También existe el riesgo de interpretar de manera aislada distintos conjuntos de datos. La fotometría, la espectroscopía, las imágenes y la dinámica orbital ofrecen perspectivas complementarias, pero ninguna es completa por sí sola. Cuando se analizan de forma independiente, pueden sugerir escenarios distintos. Integrar estos datos de manera coherente es un desafío metodológico, y cualquier inconsistencia puede reflejar más una dificultad de integración que una propiedad real del objeto. La estadística limitada es otro punto clave. Con tan pocos objetos interestelares confirmados, cada nuevo caso tiende a compararse de manera intensa con los anteriores. Esto puede generar una falsa sensación de patrón o, por el contrario, exagerar las diferencias. En ambos casos, el riesgo es construir conclusiones generales a partir de una muestra que todavía no es representativa. El 3I Atlas llega en un momento en que la disciplina aún está definiendo sus propios criterios. La presión por clasificar rápidamente también puede influir en la interpretación. Los sistemas de alerta y la atención mediática generan una necesidad práctica de etiquetar un objeto lo antes posible. Aunque esta clasificación inicial es útil, no debería confundirse con una comprensión completa.
En el caso del 3I Atlas, la etiqueta de cometa interestelar fue adecuada desde un punto de vista dinámico, pero eso no significa que todos sus aspectos físicos estén plenamente entendidos. Otro aspecto a considerar es la dependencia de supuestos implícitos. Por ejemplo, se suele asumir que la actividad cometaria responde de manera directa al calentamiento solar, pero esto no siempre es cierto. Factores como la porosidad del material, la conductividad térmica y la distribución interna de volátiles pueden modificar significativamente esta respuesta. Si estos parámetros difieren de los valores típicos asumidos, la interpretación puede desviarse sin que el error sea evidente. Finalmente, existe un límite inherente a la observación remota. Todo lo que se sabe del 3I Atlas proviene de la luz que refleja o emite, filtrada por instrumentos y modelos. No hay mediciones directas de su superficie ni de su interior. Esta distancia obliga a trabajar con inferencias, y toda inferencia conlleva incertidumbre. Reconocer esta realidad no debilita la ciencia, sino que la hace más precisa y honesta. En este contexto, decir que la ciencia puede estar equivocándose no es una acusación, sino una afirmación metodológica. Significa aceptar que las primeras interpretaciones son provisionales y que deben revisarse a medida que se obtienen nuevos datos o se desarrollan mejores modelos. El 3I Atlas no expone un fallo del método científico, sino su funcionamiento real: observar, interpretar, cuestionar y corregir. Es precisamente este proceso el que permite avanzar hacia una comprensión más completa del universo. A pesar del esfuerzo observacional y del análisis cuidadoso de los datos disponibles, el 3I Atlas sigue dejando una cantidad significativa de preguntas abiertas. Estas incógnitas no son un fallo del proceso científico, sino una consecuencia natural de estudiar un objeto distante, débil y en rápido movimiento, con una ventana de observación limitada. Reconocer lo que aún no sabemos es tan importante como describir lo que sí se ha logrado establecer. Una de las mayores incógnitas es la composición exacta del objeto. Aunque se han buscado firmas espectrales compatibles con hielos y compuestos típicos de cometas, los resultados han sido ambiguos. No está claro qué volátiles dominan su actividad ni en qué proporción. Esta información es crucial, porque la composición química ofrece pistas directas sobre el entorno en el que el objeto se formó. Sin datos espectroscópicos más claros, cualquier afirmación sobre su química interna permanece incompleta. También se desconoce la estructura interna del 3I Atlas. No sabemos si se trata de un cuerpo altamente poroso, como muchos cometas del sistema solar, o si posee una estructura más compacta. Esta diferencia influye directamente en cómo responde al calentamiento solar y en la forma en que libera material. La falta de señales claras de actividad podría estar relacionada con una estructura que dificulta la sublimación, pero sin observaciones directas o mediciones indirectas más precisas, esta posibilidad no puede confirmarse. La historia térmica del objeto es otra gran incógnita. No se sabe cuántas veces, si es que alguna, el 3I Atlas ha pasado cerca de una estrella antes de su encuentro con el Sol. Un objeto que haya experimentado calentamientos previos podría haber perdido gran parte de sus volátiles más sensibles, alterando su comportamiento actual. Sin embargo, reconstruir esa historia a partir de observaciones presentes es extremadamente difícil y requiere suposiciones que aún no pueden validarse. La rotación del núcleo es otro parámetro mal conocido. Las variaciones de brillo observadas podrían estar relacionadas con la rotación, pero los datos disponibles no permiten determinar con certeza un periodo rotacional ni la orientación del eje de giro. Esta información sería clave para interpretar posibles cambios en la actividad y para entender cómo se distribuyen los materiales en la superficie. Sin ella, muchas observaciones solo pueden explicarse de manera parcial. Tampoco se conoce con precisión el tamaño real del núcleo. Las estimaciones actuales
dependen de supuestos sobre el albedo, es decir, la cantidad de luz que refleja la superficie. Un albedo más alto o más bajo puede cambiar significativamente el tamaño estimado a partir del brillo observado. Sin una medición directa, estas estimaciones siguen siendo aproximadas y afectan la interpretación de otros parámetros físicos. El papel de fuerzas no gravitacionales sigue siendo incierto. Aunque no se han detectado aceleraciones claras, esto no descarta su existencia. Es posible que estén presentes a un nivel inferior al umbral de detección actual o que se compensen de manera que su efecto neto sea pequeño. Determinar este aspecto requeriría un seguimiento orbital extremadamente preciso durante un periodo más largo del que probablemente se pueda obtener. Finalmente, permanece abierta la cuestión de cuán representativo es el 3I Atlas de la población general de objetos interestelares. Con tan pocos casos conocidos, no es posible saber si este objeto es típico, raro o simplemente uno de muchos tipos distintos que aún no hemos observado. Cada nuevo visitante aporta información valiosa, pero también resalta lo incompleto de nuestro muestreo actual. En conjunto, estas incógnitas no disminuyen el valor científico del 3I Atlas. Al contrario, lo convierten en un recordatorio de cuánto queda por aprender. La astronomía avanza reconociendo estas zonas de incertidumbre y utilizándolas como guía para futuras observaciones y misiones. El 3I Atlas, con todo lo que aún no sabemos sobre él, cumple precisamente ese papel: señalar los límites actuales del conocimiento y motivar su expansión. El caso del 3I Atlas ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre cómo se construye el conocimiento científico cuando se enfrenta a fenómenos poco comunes y datos incompletos. Más allá de los detalles específicos de su órbita, su actividad o su composición, este objeto interestelar funciona como un ejemplo claro de los límites y fortalezas del método científico aplicado a la astronomía moderna. Aprender de él implica mirar no solo al objeto, sino también a la forma en que lo estudiamos. Una de las lecciones más importantes es la necesidad de cautela en las interpretaciones tempranas. La detección rápida y la clasificación inicial son herramientas indispensables para organizar la observación, pero no deben confundirse con una comprensión profunda. El 3I Atlas mostró que un objeto puede cumplir con los criterios dinámicos de una categoría y aún así presentar comportamientos físicos que requieren análisis adicionales. Esta diferencia entre clasificación y comprensión es fundamental para evitar conclusiones simplificadas. El estudio del 3I Atlas también subraya el valor de la incertidumbre bien definida. En lugar de forzar los datos a encajar en modelos preexistentes, reconocer lo que no se sabe permite construir interpretaciones más sólidas a largo plazo. La ciencia no avanza eliminando la incertidumbre de inmediato, sino delimitándola con precisión. En este sentido, cada parámetro mal conocido del 3I Atlas señala un área donde se necesitan mejores datos, mejores modelos o ambos. Otra enseñanza clave es la importancia de integrar múltiples tipos de observaciones. Ningún conjunto de datos, por completo que parezca, es suficiente por sí solo. La fotometría aporta información sobre brillo y variabilidad, la espectroscopía sobre composición, las imágenes sobre morfología y la dinámica orbital sobre el movimiento y el origen. El 3I Atlas demostró que solo al combinar estas perspectivas se puede construir una imagen coherente, aunque incompleta, del objeto. El caso también pone en evidencia la necesidad de desarrollar modelos más flexibles para objetos interestelares. Estos cuerpos no están obligados a compartir la historia ni las propiedades de los cometas del sistema solar. Pueden haberse formado en entornos con composiciones químicas distintas, bajo condiciones térmicas diferentes y con historias dinámicas complejas. El 3I Atlas sugiere que la diversidad de estos objetos podría ser mayor de lo que se había anticipado, lo que invita a ampliar el marco teórico actual. Desde un punto de vista observacional,
el 3I Atlas destaca la importancia de contar con sistemas de detección y seguimiento cada vez más sensibles. Muchos de los interrogantes actuales se deben a limitaciones instrumentales y a ventanas de observación reducidas. A medida que se desarrollen nuevos telescopios y programas de vigilancia del cielo, será posible detectar objetos interestelares más temprano y seguirlos durante más tiempo, reduciendo las incertidumbres que hoy persisten. También hay una lección metodológica más amplia. El análisis del 3I Atlas muestra que la ciencia funciona mejor cuando se mantiene abierta a la revisión. Las interpretaciones iniciales no son verdades finales, sino hipótesis de trabajo que deben ajustarse conforme llegan nuevos datos. Este proceso, lejos de ser una debilidad, es la base de la solidez científica. El 3I Atlas no pone en duda la ciencia, sino que la ejemplifica en acción. Finalmente, el mayor aprendizaje puede ser conceptual. Objetos como el 3I Atlas nos recuerdan que el sistema solar no es un sistema aislado, sino parte de un entorno galáctico dinámico. Cada visitante interestelar es un mensajero de otros sistemas estelares, portador de información sobre regiones del espacio que no podemos observar directamente. Aunque no podamos descifrar todos sus secretos, cada observación añade una pieza al panorama general. En este sentido, el 3I Atlas no es importante solo por lo que revela, sino también por lo que nos obliga a aceptar que nuestro conocimiento del universo está en constante construcción y que siempre habrá fenómenos que desafíen nuestras expectativas. Aprender de ellos implica paciencia, rigor y una disposición permanente a corregir el rumbo. Esa es, en última instancia, la mayor lección que nos deja este objeto interestelar.